DNA, ajá, así de rápido, ajá, en donde nos vamos a enfocar más en esta parte de regulación. Ajá, ¿por qué? Porque en su última práctica ya, creo que el maestro Miguel o maestro Gabriel le subió ya el cuestionario, ¿no? De la última práctica. Creo no lo libera. ¿Todavía no? Bueno, entonces cuando lo vean, chicos, van a, y si ya vieron cómo se llama la práctica, sí, se llama, regulación o de la síntesis de beta-galactosidasa en Escherichia coli. Ajá. Entonces, vamos a entrar a ver esta parte de lo que son operones, ¿sí? Y vamos a ver el operón de la lactosa, cómo funciona y por qué, mecanismos, y está controlado. Y entonces, eso es de lo que se va a tratar esta última práctica, y que incluso, vamos a hacer una parte experimental, ¿no? Ajá. Déjenme, permítanme tantito a sacar a mi gato. Ay, lo siento, chicos, pero es que a lo mejor ustedes no escuchan que grite el gato, pero anda aquí gritando y me distrae un poco. Entonces, decíamos que vamos a ver en esta parte de regulación, operón de la lactosa, ¿sí? Como un ejemplo de operón catabólico, y vamos a ver operón del triptófano, ¿sí? Como un ejemplo de operón anabólico. Ajá. Entonces, en bioquímica general sí ya la llevaron. Sí, profesora. No, Ahí en bioquímica general, ¿vieron estructura del DNA? Sí. Ujú. Y entonces, también debido a eso, y nada más vamos a mencionar algunas cosas. Ajá, ya no nos vamos a enfocar mucho en esa parte. Y entonces rápidamente, chicos, cuando, sí, es que se descubrió, ¿sí? A esta molécula, macromolécula, DNA, ¿qué significa, chicos? ¿Qué significa DNA? O ADN. ¿Cómo? Adenosín-trifosfato. Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Ah, ácido desoxirribonucleico. Ajá. Que lo correcto, ¿sí? Es llamarlo así, DNA por sus siglas en inglés, ajá, pero en español nosotros lo conocemos como ADN, ¿no? Ajá, ácido desoxirribonucleico, dice su compañero. Pero lo correcto es llamarlo así, DNA y RNA, ajá, ácido ribonucleico, ajá. Em, que nosotros ya sabemos, ¿no? Que si mencionamos DNA, ¿qué es lo que pensamos luego, luego, chicos? Pues como en genes, ¿no? Que Mm, material el genético. material genético, ajá, que está, si hablamos de células eucariotas, ¿sí? Dentro del núcleo, ajá. Si hablamos de células procariotas,
y pues nosotros vamos a ver que ahí no hay un núcleo definido, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que ese material genético pues está disperso ahí por todo el citoplasma. Y es por eso que, si recuerdan, en esta práctica, ¿sí? de nitrato reductasa, y hay una parte donde les dice que agreguen DNasa. ¿Para qué? Pues esa DNasa. ¿Para eliminar a quién? Al DNA. Al DNA, a todo ese material genético. ¿Por qué? Porque les digo, se rompe la célula, se libera todo lo que hay ahí, y incluyendo DNA, ese material genético. Y entonces está disperso ahí en toda la célula procariote. Y entonces, fue quien caracterizó, ¿sí? Por primera vez a esta macromolécula, y pues fue este biólogo suizo, ¿sí? Friedrich Michel, en 1869, y que él, siendo estudiante, pues él analizaba restos de pus, ¿sí? que habían quedado luego de una cirugía, como se escribió aquí, y entonces él vio que existía una sustancia ácida y que contenía fósforo y que estaba presente pues en esos núcleos celulares contenidos en este pus, y que podía haber ahí, ¿sí? Pues a lo mejor algunos leucocitos, ¿no? Y entonces él vio, ¿sí? Que aparte de que esta sustancia contenía fósforo, tenía algunos otros elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y entonces él, ¿sí? A esta sustancia la llamó nucleína, y ahora es lo que nosotros conocemos como ácidos nucleicos. Y posteriormente él empezó a realizar más estudios, e incluso aquí con espermatozoides de salmón, y ya en 1953, mediante estos experimentos de cristalografía, de difracción con rayos X, pues se empezó a definir, ¿sí? La estructura del DNA. Entonces, pues seguramente por ahí han leído, ¿sí? Que realmente quienes comenzaron, ¿sí? a definir esta estructura del DNA, pues fue Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, en 1953. Y entonces, ellos lo que veían, ¿sí? O lo que se hace en un experimento de difracción con rayos X es esto que estamos observando aquí, y se coloca, como les pongo aquí, una fibra de cristal, y aquí en donde dice muestra cristalina, pues sería la muestra de DNA, y entonces se hace incidir, ¿sí? un haz de rayos X, y estos rayos, una vez que pasan a través de esa muestra, pues se dispersan, y mediante la ayuda de un detector de rayos X, pues se comienza, ¿sí? A analizar ese patrón de difracción que se genera. Entonces, se obtiene, como se los escribí aquí, un patrón de difracción en películas, un patrón bidimensional, y que muestra la simetría, en este caso helicoidal, ¿sí? De una molécula en lugar de una tridimensional. Entonces, esta es la fotografía, y que, como lo podemos leer aquí, y muestra el patrón de difracción y de una fibra o de una molécula cristalizada de DNA. Entonces, en este caso vemos o estamos observando un patrón de cruz, y que se dice que es característica de una molécula helicoidal. Y aquí dice que con estructuras repetidas moleculares. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Y como lo podemos ver aquí, y como ya hemos mencionado, pues que se encontró que ese patrón correspondía a esa estructura de dos cadenas que sabemos que forman, ¿sí? al DNA, ¿sí?
Entonces, así a grandes rasgos, pues se ven ahí 4 cuadrantes simétricos. ¿Sí? Aquí nos dice que hay ejes alineados al meridiano, ejes perpendiculares a la fibra de DNA y que se denominan ecuador, y que también se observaron y que esos patrones coincidían y que el diámetro de la hélice era constante. Y entonces, ahora se sabe y que ese esqueleto, ¿sí? de fosfatos de la pentosa, ¿por qué? Porque como parte, ¿sí? de la estructura de ese DNA, pues vamos a ver y que está formada por una pentosa y un azúcar y una ribosa, y que en el caso de ribosa, ¿sí? Es cuando hablamos de RNA, y desoxirribosa, si hablamos de DNA. Ahorita vamos a ver en otra diapositiva, vean aquí, ¿sí? Que realmente esta cadena de DNA es una cadena de polinucleótidos, ¿sí? Que es un nucleótido, ajá, que consiste, ¿sí? de una base nitrogenada, que ya sea una purina o una pirimidina, y esta pentosa, ¿sí? que realmente pues es un azúcar, ajá, que estamos viendo aquí la estructura, y está unida en carbono 5 a un grupo fosfato. Y entonces esta sería la estructura de nucleótidos. Entonces aquí pues ya se conoce y que ese esqueleto de fosfatos de las pentosas pues se encuentran hacia el exterior de la hélice y no en el interior como antes se pensaba. Y entonces, como se los escribo aquí, pues se llegó a la conclusión de que se trabajaron con las formas hidratadas, deshidratadas A y B del DNA, y mostraron que el agua pues se puede unir más fácilmente al DNA, y lo cual puede ocurrir si el fosfato está hacia afuera. Y ahorita vamos a ver la estructura de esa doble cadena. Entonces nos estamos refiriendo a estos grupos fosfatos, y decíamos unidos en este carbono 5. Ajá, ¿sí? Observen aquí, ¿sí? Cómo es la numeración, ¿sí? de los carbonos de esta pentosa. Ajá. Entonces vean aquí, chicos, cuando no está presente ese grupo fosfato, y nosotros podemos hablar de un nucleósido, ajá, que sería nada más la presencia de la pentosa más la base nitrogenada, ¿sí? Una purina o una pirimidina. Y como ya habíamos mencionado, un nucleótido, ¿sí? Por lo tanto va a ser un nucleósido, que sería la pentosa, la base nitrogenada, y el grupo fosfato, ¿sí? Entonces, hablando de las pentosas, decíamos que en el caso del DNA vamos a encontrar a la desoxirribosa, ¿sí? El nombre completo sería 2' desoxidirribosa, y que podemos ver aquí su estructura, y en el RNA pues va a contener D-ribosa. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Las dos son El grupo pentosas. funcional, bueno, ¿Cuál? el que precisamente está en rojo. Ajá, el que esté en qué carbono. Vieron acá que les dije, vean cómo está la numeración. ¿Qué carbono es? La 2'. Ajá, esta. ¿Sí? Entonces aquí, como dice su compañero, que está en rojo, y aquí tiene un grupo H en el carbono 2, y aquí no. ¿Sí? Entonces, ribosa, ¿sí? Decíamos que va a estar presente en el RNA, ¿sí? Y desoxirribosa en el DNA. ¿Sí? En los nucleótidos, ¿sí? Ambos tipos de pentosas, estas dos, y van a encontrarse en forma de beta-furanosa. ¿Sí? Entonces es por eso que, por ejemplo, a la ribosa la podemos denominar así como beta de ribofuranosa. ¿Y por qué decimos beta? Porque este grupo H, ¿sí? Se encuentra hacia arriba, vamos a decirlo así. Ajá. Y lo
lo vemos aquí. Y justamente en este grupo H, como lo vemos acá, es en donde se va a unir, ajá, la base nitrogenada. Y entonces, en el caso del RNA, ¿sí? Pues va a contener únicamente la forma cíclica, ¿sí? De beta de ribofuranosa, ¿sí? Que sería esta. ¿Sí? Y en el DNA solo se va a encontrar la beta 2' desoxide ribofuranosa. Y aquí tenemos las estructuras. Y las pentosas, pues son las que van a definir, como ya mencionábamos, ¿no? Que esta ribosa la vamos a encontrar como parte del RNA y la desoxirribosa del DNA, y pues van a definir la identidad de ese ácido nucleico. Entonces es por eso que lo podemos encontrar cuando ya está unido y a la base nitrogenada y como ribonucleósidos, ¿sí? O desoxirribonucleósidos, ¿sí? Cuando está unido, decíamos aquí en este carbono 5', ¿sí? A un grupo fosfato, ¿sí? ¿Cómo se llamaría? Acuérdense, sin el grupo fosfato, ¿sí? Es un nucleósido y se llama ribonucleósido. Si ya está unido al grupo fosfato, ¿cómo se llamaría? Y lo acabamos de ver acá. ¿Es cierto? Acá. Nucleótido. Entonces sería un ribonucleótido y un desoxirribonucleótido. Ajá. Y entonces, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué bases nitrogenadas pueden estar unidas, ¿sí? En este carbono 1'? Ajá. Estas, ¿sí? Estas bases nitrogenadas, decíamos que pueden ser las pirimidínicas, ajá, o pirimidina, ajá, y las purinas, ¿sí? O púricas. Y entonces estos van a ser compuestos débilmente básicos y son moléculas aromáticas, y como se los escribí aquí, esta propiedad, ¿sí? Es importante sobre la estructura, la distribución electrónica, la capacidad de absorción de luz de los ácidos nucleicos. Entonces, nosotros podemos ver, ¿sí? Que dentro de las bases nitrogenadas denominadas como pirimidínicas están la citosina, ¿sí? La timina y el uracilo. Y dentro de las llamadas púricas, ¿sí? o purinas, y está la adenina y la guanina. ¿Y qué podemos observar aquí? Que en este caso, pues van a ser anillos, ¿sí? Que van a estar formados por, vamos a decir, por 6 moléculas que no todas, ¿sí? Van a ser carbonos, carbonos, hay hidrógenos, pero también va a haber la presencia de nitrógenos, ¿sí? En el caso de las purinas, este anillo, ¿sí? Que vemos aquí, y es un anillo pirimidínico. Ajá, entonces, en el caso de las purinas, vamos a ver y que están formadas por ese anillo, ajá, de pirimidina más otro anillo ¿cómo se llama? Aquí se los puse, de imidazol. Ajá. Y entonces, vean, decíamos que en estos anillos no solo va a haber puro carbono e hidrógeno, ajá, sino que también moléculas de nitrógeno. Y entonces vean aquí, esto es lo que les mencionaba, y en el caso de las pirimidinas, va a estar formado por un anillo pirimidínico, ¿sí? Y las purinas y por un anillo pirimidínico y uno de imidazol que van a estar fusionados como lo vemos aquí. Aquí estamos viendo la estructura de la citosina, que también lo podemos llamar como 2-oxi-4-aminopirimidina, ¿sí? Hay que tomar en cuenta cómo pueden enumerarse estos
estos átomos que forman a esta molécula, ¿sí? Lo podemos llamar también como 2-hidroxi-6-aminopirimidina. ¿Sí? ¿Por qué? Vean cómo está la numeración aquí. ¿Sí? Empezamos aquí en este nitrógeno y vean aquí en este anillo, ¿sí? En dónde está la numeración. Y entonces, si nosotros lo enumeramos así, ¿sí? Vean ahí el nombre. Ajá. Si lo enumeramos así, ¿sí? Pues sí sería aquí 2-hidroxi. Este no sería el 4, ¿sí? Sería el 6, como este de aquí. Ajá, por eso lo podemos encontrar así, como 2-hidroxi-6-aminopirimidina. Si lo enumeramos como lo está mostrando aquí la imagen, pues este sería el otro nombre. ¿Sí, chicos? Sí, Sí, maestra. Sí, entonces vean, la timina, ¿sí? En este caso, va a tener aquí un metilo, ¿sí? En el carbono 5, entonces pues, lo podemos llamar así, como 5-metil 2,4 dioxipirimidina, ¿sí? O 2,6 dihidroxi 5-metilpirimidina, ¿sí? O también lo podemos llamar como metil 5-metil uracilo. ¿Por qué? Ven aquí, esta es la estructura del uracilo, ¿sí? La timina y el uracilo se parecen, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? ¿Cuál va a ser la única diferencia? Este grupo metilo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la citosina y el uracilo? El nitrógeno que está unido en el nitrógeno, que está... Ajá, bueno, también. El grupo amino, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿no? Los enlaces. Ajá. Pero principalmente vean aquí el grupo amino. Ajá. ¿Por qué no se forma aquí el doble enlace? Porque vean acá. Está formándose acá, de este lado. ¿Y por qué no está aquí este grupo amino? Y lo mismo acá. Entonces, en este caso, el uracilo, lo podemos llamar así como 2,4 dioxipirimidina o 2,6 dihidroxipirimidina. El caso de las bases púricas, o las purinas, y decíamos que estaban aquí la adenina y la guanina, y la adenina y la vamos también a denominar así como 6-aminopurina. Y tiene un grupo amina aquí en este carbono 6. Y en el caso de la guanina, y la vamos a llamar así como 2-amino-6-oxipurina o 2-amino-6-hidroxipurina. Y en este caso, vean ahora en dónde está el grupo amino. Ajá. Ahora está en este carbono 2. ¿Sí, chicos? Y entonces habíamos mencionado, ¿sí? Que teníamos dos tipos de ácidos nucleicos, ¿sí? El RNA y el DNA. Y en este caso, ya habíamos mencionado también y que en el RNA vamos a encontrar a la ribosa, ¿sí? Que va a estar unida a una base nitrogenada. Entonces, ¿qué bases nitrogenadas van a estar o podemos encontrar en el RNA? Y al uracilo y a la citosina. Ajá. Y también a la adenina y a la guanina. En el caso del DNA, ¿sí? Solo vamos a encontrar, en este caso, a la timina, ¿sí? A la citosina, a la adenina y a la guanina. ¿Sí? Vean aquí, en este caso, uracilo, ¿sí? Va a ser, vamos a decir, exclusivo, ¿sí? Del RNA, y la timina va a ser exclusiva del DNA. Ajá. Estas otras, la adenina, la guanina y la citosina, las vamos a encontrar en ambas, ¿sí? DNA y RNA. Y lo podemos ver aquí. Y ven aquí ya está el nombre en inglés. Ajá.
Entonces ese es ácido desoxirribonucleico y de nuevo, ¿no? Encontramos aquí a estas bases nitrogenadas y adenina, citosina, guanina y timina. En el caso del RNA, y a la adenina, a la citosina, la guanina y al uracilo. Y que otra diferencia y podemos encontrar entre el DNA y el RNA, y que ya habíamos mencionado por ahí, que en el caso del DNA va a estar formada por dos cadenas, ¿sí? De polinucleótidos. En el caso del RNA, y solo va a constar, ¿sí? De una sola hebra, una sola cadena, ¿sí? No nada más, bueno, a estas bases nitrogenadas, chicos, que estamos viendo aquí, y estas se denominan como bases nitrogenadas primarias, ¿sí? Y no nada más vamos a encontrar esas, ¿sí? Hay otras que se denominan bases secundarias, que en el caso del DNA, ¿sí? Vamos a ver que se pueden encontrar formas metiladas, y es por eso que aquí, por ejemplo, tenemos a la 5-metilcitidina, a la N6-metiladenosina, ¿sí? Que esta sería una base púrica o pirimídica o pirimidínica. Si ustedes ven esta estructura. Consta de un solo anillo. ¿Es púrica o pirimídica? Pirimidínica. Pirimidínica. Y esta tiene dos anillos. Púrica. Púrica. Y vean esta. Y esta, si no le ponemos este grupo metilo, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué base nitrogenada es? Y el nombre lo dice. ¿Adenosina? Adenosina. Adenina, ¿no? Adenina. Y esta. Citosina. 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 Y aquí este es el grupo metilo, ¿sí? Que está ahí formando parte de esta estructura para que sea una base nitrogenada metilada. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿sí? Por ejemplo, esta, la N2-metilguanosina, ¿sí? Y la hidroximetilcitidina, ¿no? Entonces, aquí esta sería el grupo que está, vamos a decir, de más. Y tenemos otras, ¿sí? Por ejemplo, aquí la inosina, la pseudouridina, ¿sí? La 4-tiouridina y la 7-metilguanosina, y que estas también pueden formar parte, ¿sí? De la estructura del DNA. En el caso de del RNA, ¿sí? Vamos a ver que alguna de estas bases nitrogenadas, y pueden encontrarse, ¿sí? Principalmente en este tRNA, ¿sí? Que sería el RNA de transferencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro del RNA, ¿sí? Existen diferentes tipos, ¿sí? de RNA, y uno de ellos es el RNA de transferencia, y está el ribosomal, y están los RNA mensajeros, ¿sí? Que seguramente por ahí los han escuchado, ¿no? Entonces, ven, aquí estamos viendo, y ya la estructura, ¿sí? En este caso del DNA, en primer lugar, y en donde con flechas ahí les puse, y cómo es que están unidas, ¿sí? Un nucleótido,
con otro nucleótido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el DNA y también el RNA, pues son secuencias de polinucleótidos, que quiere decir que son muchos nucleótidos unidos. Entonces, en este caso, yo les puse aquí que son nucleótidos sucesivos y que están unidos, ¿sí? Mediante puentes de fosfodiéster, ¿sí? Mediante los enlaces, ¿sí? Entre los grupos hidroxilos, de los que están unidos, ¿sí? En el carbono 3' y de una pentosa, ¿sí? Y el carbono 5' de otra pentosa. Entonces, como se los puse aquí, están el grupo hidroxilo, ¿sí? En 5' de un nucleótido y está unido al grupo hidroxilo en 3' de otro nucleótido, ¿sí? Mediante enlace fosfodiéster. Y lo mismo va a suceder en el RNA. Esto dice: los esqueletos covalentes, ¿sí? De los ácidos nucleicos consisten en residuos alternados, ¿sí? De fosfato y pentosa, eso ya lo habíamos mencionado. Y mientras las bases pueden considerarse como grupos laterales unidos al esqueleto a intervalos regulares. Entonces, en este caso lo importante es esto, ¿sí? Cómo es que están unidos, ¿sí? Un nucleótido, ¿sí? Con otro nucleótido. Y aquí estas letras, pues representan a esas bases nitrogenadas, ¿sí? Que están unidos, decíamos, con el grupo OH que está en el carbono 1 de las pentosas, ¿sí? 1'. ¿Sí? ¿En qué dirección, ¿sí? va a ir esta cadena? ¿Sí? Entonces, pues les pongo aquí secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos, y se va a escribir siempre, ¿sí? Con el extremo 5' a la izquierda en este ejemplo, y el 3' a la derecha. Y entonces por eso decimos que el sentido va en dirección 5' y 3'. Y lo mismo acá, 5' y 3'. Es como se van a ir uniendo, ¿sí? Esos nucleótidos. Y otra forma, ¿sí? De representar en este caso un pentanucleótido. ¿Y por qué? Porque son 5 nucleótidos unidos y es de esta manera. Entonces, en algunos libros lo podemos encontrar representado así, ¿sí? En algunos otros así, y en donde en el extremo 5' está este grupo fosfato. Ahí donde está. Este grupo fosfato. Nos estamos refiriendo a este grupo fosfato. Y en el otro extremo, en el 3', y vamos a tener un OH. ¿Sí? ¿De quién es ese OH? O ese grupo OH. Chicos, vean ahí, ¿de quién sería este grupo H? De la pentosa. De la pentosa. Por eso decimos extremo, OH, 3'. Y este es un extremo 5' en donde está el grupo fosfato, ¿sí? Unido aquí. Y entonces lo podemos representar así, lo podemos representar así, ¿sí? Como una P de fosfato, adenina, fosfato citosina, fosfato guanina, fosfato timina, fosfato adenina. O poner en un inicio, ¿sí? Pues que comienza aquí con el grupo fosfato y la secuencia de nucleótidos. Lo podemos representar así, pero lo importante es saber que la dirección, ¿sí? En la que se va formando esa cadena de DNA, ¿sí? Va de 5' a 3'. Entonces, y vean aquí, lo podemos ver de nuevo, ¿sí? El caso del DNA, ¿sí? Quienes
continuaron, vamos a decir ahí que en el estudio, ¿sí? De la estructura del DNA, pues fueron Watson y Crick, ¿sí? Entonces ellos mencionaban, ¿sí? Que esta cadena de DNA y consistía, ¿sí? de una doble hebra y que estaban en antiparalelo, ¿sí? Como lo vemos aquí, quiere decir que una hebra va en esta dirección, ¿sí? Y la otra va en esta dirección, hacia abajo, vamos a decir así. Y entonces son cadenas antiparalelas y que forman esa doble hélice dextrógira. ¿Qué quiere decir dextrógiro? Que gira a la derecha, creo. Que gira a la derecha y que va en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces vean, nosotros ahorita vimos esto, ¿no? Cómo es que están unidos, ¿sí? Mediante esos enlaces fosfodiéster, ¿sí? Pero vean, en el caso de las bases nitrogenadas, y pues esas también van a estar unidas por puentes de hidrógeno. Y entonces estamos viendo aquí y en qué parte, ¿sí? Pueden estar unidas. Y en este caso se aparean, ¿sí? Una purina, ¿sí? Con una pirimidina. Y pues ya sabemos, ¿no? Que en este caso la guanina, ¿sí? Se va a parear con una citosina formando 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y en el caso de la adenina, ¿sí? Pues se va a poder formar puentes de hidrógeno con una timina, ¿sí? Entonces, esto en el DNA. ¿Qué otras características se han visto? Pues rápidamente esto, ¿no? Que los pares de base pues están apilados de manera perpendicular, y aquí nos dice que a un eje mayor de la doble hélice, y que van a estar separados por 3.4 grados Armstrong, y que la repetición secundaria, ¿sí? De unos 34 grados Armstrong, y fue o se tuvo en cuenta, y con la incorporación de 10 pares de bases en cada vuelta completa de la doble hélice. Y entonces, con esto, si es que nosotros o se dice, ¿sí? Que hay un surco mayor, ¿sí? Un surco menor, y en esa estructura del DNA, ¿sí? Debido a estas separaciones. Entonces, esto, ¿sí? Aquí nos dice que en disolución acuosa, y la estructura va a poseer 10.5 pares de bases por vuelta de hélice. Y entonces, en otras palabras, podemos decir que en cada vuelta vamos a encontrar 10 ¿qué? ¿Pares de bases? Pares de bases, o en otras palabras, cuando decimos pares de bases, 20 nucleótidos. y a esto nos referimos, ¿no? A estas uniones, se van a ir girando. Vean, aquí lo podemos ver. ¿Sí, chicos? Sí. Y luego aquí, estas son otras, esto ya lo habíamos mencionado, sí, cada cadena es complementaria entre sí, sí, esto, que son 2 cadenas polinucleótidos antiparalelas, en donde, aquí nos dice que esas secuencias, ¿sí? No van a ser idénticas, entre esas 2 hebras,
¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos que tiene que haber complementariedad entre bases nitrogenadas. Y ya vimos que se pueden formar enlaces de hidrógeno, ¿sí? Entre esas bases nitrogenadas, y que puede haber una interacción de apilamiento de las bases y que van a constituir, en este caso, o contribuyen principalmente a la estabilidad de esa doble hélice. ¿Ah? Aquí podemos ver de nuevo otra imagen, ¿sí? En donde en este caso es refiriéndonos de nuevo al DNA y incluso en esta imagen nos dice cuál es la distancia, ¿sí? Que hay entre esas bases nitrogenadas que habíamos mencionado, están unidas por estos puentes de hidrógeno. Ajá. Si yo les preguntara en cuál de estas uniones entre estas bases nitrogenadas es más estable, ¿sí? ¿Qué me responderían, chicos? En aquella en donde hay dos, en donde están unidas las bases nitrogenadas por dos puentes de hidrógeno, o aquellas en donde están unidas por tres puentes de hidrógeno. La guanina citosina. Uh-huh. Y es más estable, ¿qué quiere decir? Es más, también es más difícil, ¿sí? de romperlas. Ajá. Y ven, aquí este es otro esquema en donde estamos viendo, y aquí representado ahí se alcanza a ver, y como estas pentosas, ¿sí? Que forman parte del azúcar y que están unidos aquí por por enlaces fosfodiéster, ¿sí? A otro nucleótido, y esto mediante las pentosas, ¿sí? Pues eso lo vemos así, y acá pues, está la base nitrogenada, y que está unida a otra base nitrogenada de la otra cadena, y decíamos por puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, eso así rápido. Esto otro, chicos, que se pueden encontrar, ¿sí? Diferentes formas tridimensionales del DNA, y por ahí encontramos a la forma A, ¿sí? A la forma B o a la forma Z, ¿sí? Y no nada más estas formas. También por ahí está la forma C, la forma D, la forma E, ¿sí? De este DNA. En este caso, Watson y Crick, ¿sí? Ellos describieron, ¿sí? A la forma B, que se refería, ¿sí? A esa doble cadena antiparalela. Y en el caso de la forma A y de la forma Z, pues aquí, como podemos ver, son dos variantes, ¿sí? Estructurales que se han caracterizado, ¿sí? A fondo en estructuras cristalinas. Y a la siguiente diapositiva, ¿sí? Hay algunas características, ¿sí? De cada forma, ¿sí? Del DNA. En el caso de la forma, pues dice que puede predominar, ¿sí? En disoluciones pobres en agua, ¿sí? Entonces ven aquí, ¿sí? En el caso de la forma A, pues esta también va a ser como lo vemos aquí, ¿sí? Una doble hélice, y que pues va a estar compuesta por pares de nucleicos de desoxirribosa, y aquí se dice que en el epicentro de esa hélice se va a encontrar las bases del material nitrogenado. Y esta es un tipo de DNA, ¿sí? Que es raro, ¿sí? Como se los puse aquí, ¿sí? De que se encuentre en el medio ambiente. Y esto, porque se dice que depende, ¿sí? De las condiciones fisiológicas, climáticas, ¿sí? O por ejemplo, de la humedad relativa, y que debe ser inferior al 75%, y para que pueda predominar esta forma, ¿sí? Si no, pues no puede no encontrarse. En el caso de la forma B, decíamos que esta es la que propusieron, ¿sí? Watson y Crick,
Entonces, esta es la estructura molecular asimétrica, y dos cadenas, ya decíamos antiparalela, y esta es la que se va a encontrar comúnmente en las células eucariotas y procariotas. Y en el caso de la forma C, esta es una forma inestable y que tiene muchas estructuras de bases helicoidales dextrógiras, ¿sí? Que pues se dice que esto es poco común, ¿sí? Y que se va a encontrar, ¿sí? En aproximadamente el 66% de la humedad relativa, ¿sí? En el medio ambiente, y que está en este caso siendo ocupado por algunos iones como litio, magnesio y algunas moléculas de azúcar como desoxirribosa, y que se basan en varios factores fisiológicos. En el caso de la forma Z, ¿sí? Esta también se denomina como una forma en zigzag, y también va a poseer una estructura de doble hélice. Y en este caso, ¿sí? La forma B, habíamos mencionado que va a esa doble hélice, ¿sí? Es dextrógira, ¿sí? Al igual que la forma A, y en este caso la forma Z, esta va a ir en sentido contrario, ¿sí? Es levógira. Ajá. Entonces, esta también es una forma inestable, se puede encontrar en células eucariotas, ¿sí? En virus, en algunas bacterias, ¿sí? Y esto es lo que ya mencionaba, ¿no? Que tiene una forma en zigzag, ¿sí? Que la diferencia de las otras formas. Entonces, ven, aquí podemos ver las estructuras, en el caso del DNA de tipo B y del DNA A, ¿sí? Del DNA Z, y incluso se ha definido que hay un DNA, ¿sí? Con una triple hélice. Entonces aquí en este cuadro podemos ver algunas características y principales y algunas diferencias que hay entre los principales tipos de DNA que existen, que en este caso serían el B, el A y el Z. Y esta de la triple hélice, ¿sí? La forma C que vimos en el cuadro anterior, y decíamos que existen DNA E, DNA D, son menos comunes. Entonces las más comunes son estas. Entonces, podemos ver ahí en qué sentido se va llevando a cabo ese giro, ¿sí? de esa doble cadena, y decimos que una diferencia entre DNA B y DNA A, ¿sí? Y DNA Z es que esta gira en sentido levógiro, y puede variar en diámetro, ¿sí? Cuántos nucleótidos encontramos por vuelta, y en este caso, en el DNA B habíamos dicho que eran 10, y en este caso, eh, no serían, porque acá habíamos mencionado que eran, ahorita que me quedé pensando, ¿sí? Acá les había puesto que eran 10 pares de base, ajá, sí, y por ahí alguien dijo 20 nucleótidos, más bien son 10 nucleótidos, ¿no? 5 pares de bases. Que sería esto. Por eso dice nucleótidos por vuelta 10. En caso del DNA, y son A, del DNA A son 11, y el DNA Z 12. Y entonces, entonces esa es otra diferencia. Por ejemplo, ¿qué más? En el caso, esto que mencionábamos del surco mayor y surco menor, como es, por ejemplo, aquí nos dice que es más ancho, y el surco menor es más estrecho, y por ejemplo, aquí el surco mayor es más estrecho y profundo, y el surco menor ancho y superficial, y recordemos que tiene que ver la presencia y de cuántas nucleótidos hay por, por cada vuelta. Ajá. En el caso del RNA, habíamos mencionado por ahí que está el tRNA o RNA de transferencia,
Y porque es importante, porque va a transferir, ¿sí? Transportar aminoácidos a los ribosomas, y que es que estas estructuras, ¿sí? Pues están involucrados en lo que son la síntesis de proteínas, y esto durante este proceso que rápidamente vamos a ver, y que es traducción, ajá, y que se refiere a la síntesis de proteínas y a partir de una cadena de RNA. Ajá. En este caso, el mRNA, ¿sí? Nos referimos a RNA mensajero, y como su nombre lo dice, y pues va a actuar como un mensajero entre el DNA y los ribosomas, y esto en el proceso de transcripción. Y en el caso de el rRNA, y se denomina RNA ribosomal, y este tipo de RNA lo podemos encontrar en el citoplasma, ¿sí? de una célula. ¿Qué es cuál es su función, ¿sí? de esos RNA ribosomales? Pues que participan, ¿sí? en la fabricación de proteínas en los ribosomas, y es responsable, ¿sí? del proceso de transmisión de información, ¿sí? e instrucciones entre el RNA mensajero y el RNA de transferencia. ¿Sí? También podemos encontrar, ¿sí? snRNA, ¿sí? de RNA nuclear pequeño, ¿sí? En inglés. Ajá, eh, tienen, ¿sí? en este caso, una estructura molecular compleja, ¿sí? que participa en la fabricación de proteínas ribosomales, ¿sí? y puede llevar a cabo el proceso de síntesis en células eucariotas. En este caso, la longitud promedio, ¿sí? de una molécula de snRNA es de hasta 150 nucleótidos, y estos, ¿sí? estos snRNAs pues se encuentran en gran cantidad y juegan un papel activo en biogénesis y empalme del DNA. Y ahorita de los que vamos a estar mencionando, y son estos, ¿sí? que participan en procesos de transcripción, ¿sí? y traducción. Ajá. ¿Por qué es importante el DNA? ¿Sí? Por ahí ya habían mencionado, ¿no? Que cuando nosotros decimos DNA, ¿sí? nos referimos a, por ahí alguien decía genes, ¿no? O material genético. Y en este caso eh, van a formar, ¿sí? parte de lo que se conoce como genoma, y que que nos dice que la naturaleza, ¿sí? hereditaria de todo organismo viviente, y pues es definida por su genoma, que es un genoma de pues una secuencia larga de ácido nucleico, y que va a proporcionar información necesaria para poder construir, para que se pueda formar, ¿sí? un organismo. Y entonces, en este caso, el genoma, ¿sí? Por sí solo, y aquí les puse que no va a desempeñar ninguna función activa en la construcción del organismo, y es solamente, ¿sí? la secuencia de bases nitrogenadas del ácido nucleico, y la que termina las características hereditarias. Y entonces, mediante una serie de interacciones, esta secuencia, ¿sí? de nucleótidos, va a servir para que se pueda formar una proteína. Es por eso que ocurren estos procesos de transcripción, ¿sí? y de traducción. Ajá, entonces, a partir, ¿sí? de una secuencia de DNA, podemos obtener una proteína. Y esas proteínas, y recordemos que pueden tener diversas funciones. Y por ahí ya hemos visto proteínas que pueden participar en procesos de transporte, ajá, proteínas que tienen, que pueden catalizar, ¿sí? Algunas reacciones bioquímicas, ¿sí?
por ahí hemos mencionado, ¿no? Que hay proteínas que tienen función de enzima y que son constitutivas, ¿sí? O que son inducibles. Entonces, forman parte, ¿sí? Todas esas proteínas, como se los escribí aquí, y forman parte de la estructura de un organismo. Ajá, tienen pues varias funciones y que son necesarias pues para que el microorganismo o un organismo y pueda sobrevivir. También podemos encontrar, ¿sí? Diversos tamaños en los genomas, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver aquí, vemos aquí a varios organismos, ¿sí? Virus, bacterias y hongos, moluscos, y algunos mamíferos, ¿sí? Reptiles, pájaros, ¿sí? Plantas, ¿sí? Protistas. Entonces, no todos estos organismos van a tener un mismo tamaño en su genoma, ¿sí? En este caso, estos genomas, ¿sí? El tamaño de esos genomas se pueden expresar como números de bases por moléculas. Y aquí les puse que una molécula, ¿sí? Con 1000 bases, ¿sí? Es igual a 1 kilobases de DNA, ¿sí? Y acá, ven aquí, si el DNA es de doble hélice, ¿sí? Pues se habla entonces de kilopares de bases, y podemos abreviar así como KPB. Y una vuelta de DNA y tiene aproximadamente 10 pares de bases. Y aquí a lo mejor es donde no, nos confundimos, pero es a esto, chicos, el tamaño, ¿sí? de los genomas. En este caso, una kilobase tiene 100 vueltas, y a esto nos referimos a que mide 0.34 micrómetros. Entonces, dentro de los organismos, ¿sí? Que tienen menos tamaño, ajá, en cuanto a su genoma, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los organismos, vamos a decir, más pequeños? ¿Los virus? Los virus, ajá, y lo vemos aquí, ¿sí? En un tamaño, vamos a decir que va en un poco menos de 10 kilobases, ¿sí? A 100 kilobases. Ajá. Y aquí nos dice tamaño del genoma, ¿sí? Números de pares de bases por genoma haploide. Ajá. ¿Qué significa haploide? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Que solo tiene 2 cromosomas. Haploide y diploide. No, que solo tiene un cromosoma, ¿no? Haploide. Ajá, Diploide sería, creo que 2, supongo. ajá. ¿Sí, chicos? Ya más adelante lo definimos acá. Ven aquí. En el caso del genoma procariote, ajá, se dice que es haploide. Ajá. Solo tiene un cromosoma, ajá, un cromosoma circular, ¿sí? Puede medir, ¿sí? Entre 10 a la 5 a 10 a la 6 pares de bases. Por ahí hay una bacteria, y que es tiene un genoma muy pequeño y que se parece al de los virus, y que son los micoplasmas, y que son bacterias que no tienen pared celular, y entonces, pero es considerada procariote, ¿no? Entonces, pero generalmente este es el tamaño, ¿sí?
¿sí? Que pueden tener los genomas procariotes. Ajá. Ven aquí, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? El 90%, ¿sí? de los genes, ¿sí? Que forman parte pues, de ese genoma y van a codificar para proteínas, ¿sí? Y el 10%, ¿sí? Para moléculas involucradas en regulación, ajá, en proteínas en que participan en la regulación, ¿sí? De la síntesis de otras proteínas. Ajá. Estos son, podemos encontrar, ¿sí? Dentro de toda esa secuencia de nucleótidos, ¿sí? Dentro de ese genoma, operones poligénicos, ¿sí? O policistrónicos, que quiere decir, ¿sí? Que tienen muchos genes estructurales. Como decíamos que vamos a ver el operón de la lactosa, y dentro de un operón iba a haber 3 genes adyacentes y que van a codificar cada una de ellas para 3 enzimas, y una de ellas la beta-galactosidasa, ajá, y otra que participa en el transporte, y otra para eliminar moléculas que se puedan generar, ¿sí? Que puedan ser tóxicas para el microorganismo, y que ya íbamos a ver. Y por lo tanto, pues hay operones que vamos a denominar así policistrónicos. Ajá. Vean aquí, ¿sí? En este caso estamos viendo el cromosoma, decíamos circular, en este caso de Escherichia coli, ¿sí? De una cepa B, y vean cuántos genes, y estas letras que vemos aquí en cursiva, que es el nombre de genes, que codifican para diferentes proteínas. Y entonces estas son solo algunas, ¿sí? Por ejemplo, acá vean, y en este caso estamos viendo la representación del cromosoma circular de este otro microorganismo que es Enterobacter. Y entonces cada una de estas como rayitas, ¿sí? Que vemos aquí, y representan los genes. Y vean aquí estos genes para qué le sirven al microorganismo. Y vean, por ejemplo, hay genes que participan en la síntesis de bilis, por ejemplo, aquí para la síntesis de la ureasa, que vemos ahí, vean aquí, para proteínas que captan hierro. ¿Se acuerdan del sistema ABC? Chicos, que por ahí veíamos. Ajá, y del sistema ABC, ¿sí? Acuérdense de los sideróforos, ¿sí? Que por ahí decíamos que los sideróforos, y pues forman parte de esos transportadores ABC, ¿sí? Y sirven en este caso para captar aquí al ion férrico, ¿no? Y por ejemplo, vean aquí está genes que participan en la degradación de la lactosa, y en los transportadores PTS, recordemos los componentes de ese sistema PTS, y vamos a volver a recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está relacionado, ¿sí? Por ahí habíamos mencionado, ¿sí? Que era exclusión del inductor, y entonces lo vamos a volver a mencionar. Y vean por ahí genes involucrados en biosíntesis de fimbrias, ¿sí? Que le sirven al microorganismo para adherirse, ¿sí? Y poder causar, ¿sí? Alguna infección, ¿sí? En células eucariotas, y así podemos ver que hay genes que participan, vean aquí en la reducción de los nitratos, ¿sí? Entonces, esos son solo algunos, chicos. Incluso en este artículo, que no me acuerdo de qué año era, y estaban describiendo, ¿sí? Al genoma de este microorganismo, y que incluso, y por ahí mencionaba que estas
estas flechas pues indicaban que funciones putativas, que quiere decir que todavía, ¿sí? No se conocía exactamente y para qué eh, codificaba, ¿sí? Cada uno de los genes presentes en este genoma. Ajá. Y entonces, y esto lo comparan por ahí con este microorganismo que es Escherichia coli K12. Y acá no, no es Escherichia coli K12, no, es Escherichia coli B. Ajá, entonces, por ahí, si ustedes leen, ¿sí? Entonces se dice que están comparando aquí, ¿qué? Regiones sinténicas, y aquí una región sinténica, ¿sí? Se define por un mínimo de 3 genes consecutivos y que están presentes en la secuencia del genoma de Escherichia K12 y que muestra una organización genética similar. Y son estudios que se hacen cuando se está describiendo, ¿sí? Por primera vez al genoma de un microorganismo comparado o teniendo un genoma que ya está bien descrito, ¿no? En este caso, pues el de Escherichia coli. Y sí, chicos, y bueno, ya se hacen por ahí, ya pues ya ahorita secuenciación, ¿sí? Ensamblaje de genomas y todo eso. Y dentro de los procariotes, ajá, no nada más vamos a encontrar que está presente este cromosoma circular, ¿sí? Vamos a ver que pueden haber estos elementos extracromosomales y que son los plásmidos. Y dentro de los plásmidos también se ha encontrado que la presencia de varios genes y la mayoría de los genes y que se han encontrado están involucrados ¿cómo se llama? Factores de virulencia, ¿sí? Codifican para factores de virulencia, incluso algunos, ¿sí? Codifican para genes de resistencia y algunos antibióticos, y entonces, y bueno, y podemos encontrar por qué en el caso del operón de la lactosa, ¿sí? Por ahí vamos a ver, ¿sí? Esto de los merocigotos, ¿sí? O diploides parciales, en donde pues, que lo que se ha visto, ¿sí? Que es que en los plásmidos, ¿sí? Puede estar también presente este operón de la lactosa. Y entonces por ahí vamos a hacer algunos ejercicios de mutantes y con este operón de la lactosa. Entonces por eso mencionamos a los plásmidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver esto, que el operón de la lactosa entonces se encuentra en el cromosoma, ajá, y en el plásmido. Ajá, entonces vamos a ver qué pasa si hay una doble información, ¿sí? Y hay una mutación. Ajá, entonces eso ya lo vamos a ver. Entonces en este caso decíamos que los plásmidos, ¿sí? Pues son elementos extracromosómicos y pueden incluso un microorganismo, ¿sí? Una bacteria, y puede contener una o más o más plásmidos, y estos también están formados de DNA y circular, y se van a encontrar pues en el citoplasma bacteriano, ¿sí? Algunos de ellos, ¿sí? Pueden ser lineales, ¿sí? Pero en su mayoría son circulares, ¿sí? Al igual que el DNA cromosomal. Y vean aquí, tienen una longitud de no más de 10,000 pares de bases, y no nada más se han encontrado en bacterias, también se han encontrado en algunos hongos, en algunas levaduras, ¿sí? Entonces, decíamos por aquí que pueden encontrarse uno o más plásmidos, entonces, en otras palabras, podemos decir que se pueden encontrar en unicopia, ¿sí? Si solo hay un plásmido, o en multicopia si hay más de 2 plásmidos. Ajá. Y otra característica de los plásmidos
es que pueden incluso reproducirse de manera independiente, ¿sí? Algunos, ¿sí? Van a contener, ¿sí? Genes que van a proporcionar características diferentes a las bacterias, y como este plásmido F, y que puede incluso transferirse a otras bacterias y mediante este proceso llamado de conjugación. Ajá, también van a existir plásmidos que incluso se pueden combinar, ¿sí? Con el DNA cromosómico, y a estos los podemos denominar como transposones, ¿sí? Que son elementos que pueden ser móviles. Ajá. ¿Qué otra característica tienen los plásmidos? Y que pueden tener su propio, ¿sí? Origen de replicación. Y vamos a ver ahí, ahorita que empecemos a ver replicación, y que dentro del DNA cromosómico, y hay una parte que se llama así, origen de replicación. ¿Por qué? Porque ese material genético tiene que duplicarse. Ajá, entonces se crean copias, ¿sí? de una doble cadena, ¿sí? Vamos a ver que se generan dos, ¿no? Ajá, de una doble cadena se generan dos cadenas. Y eso comienza, ¿sí? Con un origen de replicación. Entonces, en el caso de los plásmidos, y estos también pueden replicarse. Incluso por ahí se dice que hay sitios de reconocimiento para enzimas de restricción, ¿sí? Y marcadores de selección. ¿Sí? Esto que decíamos que puede haber genes que codifican para resistencia a antibióticos, o le confieren resistencia a antibióticos, ¿sí? A estos microorganismos. Y vean aquí, decíamos que pueden estar, o ejemplos, ¿sí? De plásmidos, están el plásmido F, ¿sí? de fertilidad, y está otro que es el plásmido Col E1, y que está involucrado en la producción de bacteriocinas, y este plásmido R6, y que está involucrado a la resistencia a metales pesados. Entonces, vean, no nada más confieren resistencia a antibióticos, también pueden conferir, ¿sí? Resistencia a metales pesados. Y entonces, pues a veces se busca, ¿sí? a microorganismos que puedan poseer estos plásmidos para que se puedan utilizar, ¿sí? En procesos de bioremediación. Ajá, ¿sí? Si lo hacen resistente a ciertos metales, pues puede que se pueda utilizar a ciertos microorganismos, y para eliminar a lo mejor algún metal pesado que puede estar ahí contaminando, ¿no? Están estos plásmidos que pueden involucrados en la producción de enterotoxinas, ¿sí? Entonces, así vamos a encontrar varios plásmidos, y que pueden estar presentes en varios organismos. Y también nosotros podemos representar de esta manera, y a un plásmido. Y entonces, decimos, tienen por ahí un origen de replicación. Bueno, aquí este es otro cuadro en donde podemos ver diferentes plásmidos, y que si nosotros podemos ver, y algunas de ellas confieren resistencia a diversos antibióticos, y por ejemplo encontrados en bacterias gram negativas, por ejemplo este plásmido llamado R1, ¿sí? Que tiene un tamaño aproximado de 80 kilopares de bases, y que vean aquí en esas bacterias gram negativas se pueden encontrar de 1 a 3 copias. Y aquí ya no el pie de figura, pero estas letras representan a los diversos antibióticos que pueden existir, y KM, por ejemplo, canamicina, ¿sí? Ampicilina, neomicina,
¿sí? Tetraciclina, y entonces varios antibióticos. Y por ejemplo aquí, en el caso de este plásmido R100, y vean presentes en Escherichia coli, Shigella, incluso no nada más, hay genes que codifican aquí para resistencia a antibióticos. Y decíamos, vean, a metales pesados como el mercurio, ¿sí? Y vean aquí, sí, pueden, como factor F, factor de fertilidad o plásmido F, y que está presente en Escherichia coli, Salmonella, Citrobacter, y decíamos que codifican ahí para esos pilis, ¿sí? Que son necesarios para que se lleve a cabo este proceso de conjugación, y que es un proceso mediante el cual se va a transferir información genética de célula a célula, y mediante esos pilis. Ven aquí, este es otro, ¿sí? Plásmidos incluso llamados plásmidos metabólicos, ¿sí? En donde pueden encontrarse plásmidos, por ejemplo, ¿no? Involucrados en la degradación del tolueno, ¿sí? En Pseudomonas pútida, el plásmido TOL, y en degradación de alcanfor, de salicilatos, incluso plásmidos que en plantas y pueden inducir tumores, por ejemplo en Agrobacterium tumefaciens, y aquí en el caso de Rhizobium, y plásmidos involucrados en la fijación del nitrógeno y en simbiosis. Y vean aquí en la producción de sideróforos, ¿sí? Para la captación de hierro, y etcétera. Entonces hay muchos plásmidos que podemos encontrar. Vean, plásmidos de virulencia y plásmidos entonces metabólicos, estos llamados plásmidos col, de colicina, producción de colicina. Y ven aquí, otra vez, sí, plásmidos, sí, de virulencia, sí, de resistencia a antibióticos, a metales pesados, y de virulencia están los de formación de tumores, de nodulación, fijación de nitrógeno, y para producción de algunas toxinas, ¿sí? Coagulasas, hemolicinas, y para la producción de cápsula, y esto que ya habíamos visto, degradación de alcanfor, y incluso para la producción de pigmentos, y entonces esos plásmidos están involucrados, ¿sí? En todos estos procesos. Ajá. Entonces vean aquí, en este caso, ¿sí? El cromosoma bacteriano, chicos, también lo podemos llamar así como nucleoide, y como ya les había mencionado, se puede encontrar disperso en el citoplasma bacteriano, ¿sí? Y aquí, y en este cromosoma bacteriano, pues es en donde se va a almacenar la información genética en las bacterias. Y en este caso, nos vamos a referir, ¿sí? A que en las bacterias va a estar organizado como un DNA circular, y que va a estar súper enrollado, ya agrupado en dominios, y estas proteínas llamadas like histonas, y son las que participan en este superenrollamiento del DNA. Entonces les decía que de esta manera, y nosotros lo podemos encontrar ahí dentro de la célula, ¿sí? Procariote. Y ven aquí qué proteínas básicas se han detectado en bacterias, y estas, y que ya nada más las vamos a mencionar aquí, y llamadas así como HU, H y HF, y que estamos viendo aquí cómo están compuestas, ¿sí? Si tienen una subunidad, si tienen dos subunidades, y cuánto o cuál es el contenido por célula, y qué semejanza hay con los eucariotes. Y aquí les decía por qué son importantes, porque mantienen súper enrollado a DNA, y por qué se llama like histonas, ¿sí? O semejante a histonas,
¿Y por qué? Porque en células eucariotas, ¿sí? Sí hay unas proteínas que se llaman así, histonas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas proteínas son semejantes o similares a las histonas presentes en células eucariotas. ¿Y qué son las histonas? Son proteínas que van a proporcionar un soporte estructural a un cromosoma. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que las larguísimas moléculas de DNA quepan en el núcleo celular, ¿por qué? Porque recordemos que en células eucariotas hay un núcleo definido, y estas se van a envolver alrededor, ¿sí? De complejos de histonas, y estas, ¿sí? ¿Ven cómo se van ahí como enrollando? Este es el DNA, y vean cómo se va enrollando, ¿sí lo ven? Sí. Ajá. Y entonces, en este caso, ¿sí? Hace que se compacte, ¿sí? Se compacte ese DNA y se forme, o se le dé forma a esto que conocemos como cromosoma, y que seguramente han visto ahí esta representación, ¿no? de los cromosomas. Y entonces, tenemos ahí a las histonas, y el DNA se está ahí plegando, se está ahí enrollando, ¿sí? Por ayuda de estas histonas, y entonces se forman estas fibras de cromatina, y al final pues ya tenemos ahí compactado todo ese material genético, y tenemos esto que conocemos como cromosomas. Ajá. Y entonces ven aquí, en el caso de las bacterias decíamos que son haploides, que quiere decir que solo tienen un cromosoma, y los demás microorganismos o organismos, ajá, son diploides, tienen más de un cromosoma. Ajá. Y, por ejemplo, aquí nos dice, aquí en asterisco, dice número normal de cromosomas en algunos organismos. ¿Sí? En el caso de, aquí nos dice que el número de cromosomas diploides está dado para todas las células eucariotas, excepto para levaduras. Ajá. Dice aquí, en el caso de levaduras, porque recordemos que las levaduras son eucariotas. Ajá. Pero en este caso, para eucariotas se dice que es un número de cromosomas haploides, ¿sí? En el caso de Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? En el caso de levaduras, eh, eh, ¿cómo definieron ustedes wild? ¿Como silvestre? O no, salvaje no, como cepa silvestre. Ajá. Son generalmente, o tienen 8, ajá, 8 cromosomas, pues dice que es octaploide. Ajá. Y en este caso, sí, pero todos los demás, y los demás organismos eucariotes son diploides. Entonces podemos ver ahí cuántos cromosomas y tienen, dependiendo ahí del organismo. Ujú. ¿Nosotros cuántos tenemos? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 23 pares. 23 pares. Ajá, ok, dice 46 cromosomas, ¿no? Uh-huh. Entonces va también a depender del organismo. Y nosotros que manejamos, o más bien nos enfocamos a bacterias, ¿sí? Decimos que solo tienen uno, y pueden contener plásmidos. Y en el caso, vean aquí del genoma eucariote, ¿sí? A diferencia, ¿sí? del cromosoma, ¿sí? O del genoma procariote, y aquí el cromosoma va a ser lineal. Ajá, en los procariotes es circular. Y ven aquí, el caso del tamaño, va a ser más grande, y va de 10 a la 7 a 10 a la 9 pares de bases. Y aquí
¿por qué les puse haploide y diploide? Por esto, que decíamos que en Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Los cromosomas son haploides, ¿sí? Pero la mayoría son diploides, ¿sí? En eucariotas. Y aquí, los genes, ¿sí? van a codificar, ¿sí? Para proteínas, ¿sí? Pero el porcentaje va a variar, ¿sí? Entre el 3% en humanos, ¿sí? Y el 70% en levaduras. Porque recordemos que la mayoría, ¿sí? De esas proteínas, y pues están, decíamos, involucrados en procesos de transporte, ¿sí? En procesos de, ¿cómo se llama? De catálisis de reacciones bioquímicas, ¿sí? Y por ahí, si recuerdan, la parte donde veíamos transporte, ¿sí? Decíamos que tan solo, ¿sí? En la membrana, pues podemos encontrar un mayor porcentaje, ¿sí? de proteínas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están, decíamos, encargadas de la función. Y eso tan solo si hablamos de mecanismos de membranas, ¿no? Y de mecanismos de transporte que involucran proteínas transportadoras. Y aquí, sí, se puede decir que hay presencia de intrones, ¿sí? ¿Qué quiere decir intrones? Que son regiones no codificantes, ¿sí? Y exones, ¿sí? Regiones codificantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de esa secuencia de DNA, y pues no todo sí va a dar lugar a la síntesis de proteínas. Incluso hay algunas regiones que pues todavía no estaban muy bien descritas, ¿no? En qué estaban involucrados. Y hasta apenas ahora que fue lo del que se terminó ahí de secuenciar el genoma humano, pues está ahí analizando esas secuencias y a qué están relacionadas, ¿no? Y aquí solo va a haber, ¿sí? un gen estructural, y entonces podemos decir que son monocistrónicos. Y en el caso de procariotes decíamos que pueden haber varios genes estructurales y que por lo tanto son policistrónicos. ¿Sí? Por eso decíamos que hablábamos de operones policistrónicos. ¿Sí? Aquí no, aquí son monocistrónicos. Y de nuevo estamos viendo aquí cómo se va empaquetando, ¿sí? ese DNA, y a través de las histonas, y aquí nos dice que son un octámero de histonas, ¿sí? Y hasta que se forme, ¿sí? O se dé forma a estos cromosomas. Y ven, aquí están dice cromosomas condensados. Y nosotros, chicos, nos vamos a enfocar pues al genoma bacteriano, ¿no? El genoma bacteriano, que ya decíamos que tenían genes, ¿sí? Que codifican para diversas proteínas, ¿sí? Que están involucrados en diversos procesos. Incluso aquí, por ahí dicen que DNA polimerasa, y 1, y DNA polimerasa 2, y DNA polimerasa 3, que son enzimas que participan en este proceso de replicación, ¿sí? Del DNA. Por ahí vean helicasas, primasas, y por ahí esto ya no lo vamos a ver, pero hay enzimas que participan en la reparación del DNA. DNA ligasas, por ahí vamos a mencionar algunas de ellas. Entonces, vamos a ver aquí, chicos, qué es un gen. Entonces ya por ahí cuando les preguntaba
si ustedes ven esta palabra, ya que nos referimos, por ahí alguien dijo genes. Y entonces, ¿qué es un gen? Pues es una serie de nucleótidos y que va a almacenar la información que se requiere para sintetizar a una macromolécula que posee un rol celular específico. ¿Sí? Por ahí luego nosotros decimos, un gen es una secuencia de nucleótidos que codifica para una proteína. ¿Sí? Pero ahora ya se sabe, ¿sí?, que hay genes que incluso están ahí presentes, ¿sí?, y pueden no expresarse, ¿sí?, que quiere decir que pueden no codificar para una proteína, ¿sí?, pero están ahí presentes. Ajá. Y son a los que se les busca y qué función pueden estar teniendo, pues si no están codificando para una proteína, ¿por qué están ahí, no? Entonces, en este caso, si nosotros vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que sucede, ¿sí?, desde que se tiene esa secuencia de nucleótidos, ¿sí?, ese gen, hasta que se forma una proteína, ¿sí? Y entonces decíamos que para que eso suceda, en primer lugar, ese DNA, ¿sí?, se tiene que replicar, ¿sí? Posteriormente, pues, tiene que haber una transcripción, ¿sí?, y una traducción, ¿sí?, que es donde ya se forma y a esa, o se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Y entonces vamos a ver hacia grandes rasgos qué significa cada uno de estos procesos. Ajá. Entonces, damos 10 minutos, chicos. Sí, profesora. Sí, maestra. Bien, para que se despierten. Sí, 10 minutos. Ajá. Ah, para el otro martes, ¿para cuándo? Bueno, sí. Ajá. Para el jueves 19. Sí, 19, ¿no? Jueves 19. Sí, la anoto. Gracias, profesora. Sí. Examen jueves 19. Ajá. Sí, muy bien, chicos, ya lo anoté. ¿Algo más? Ajá. Muy bien, chicos. Entonces damos 10 minutos. Sí, profesora, está bien. 8:55 regresamos, ¿verdad? Sí, por favor.